Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21, del 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. El que cumple la voluntad de mi Padre entra en el reino de los cielos. Y en nuestra reflexión del día de hoy, amigas y amigos, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27, nos dice que el que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Amigas y amigos, en este texto, el Evangelio, nos dice que se presenta cuál debe ser el comportamiento de los que quieren entrar en el reino de los cielos, ser verdaderos cristianos. Así, Jesús dirige las palabras a todos, pero especialmente a sus discípulos. ¿Quiénes eran? Bueno, los que habían creído en Él, los que estaban creyendo y estaban siguiéndolo. Y Jesús señala a quienes no entrarán en el reino. No son los que dicen Señor, Señor, los que profetizan, no los que expulsan demonios, no los que hacen milagros. Y Jesús había dado la orden de orar y pedir al Padre, y los envía a predicar, pero Jesús dice que no basta con orar, se trata de adquirir la verdadera sabiduría. La palabra de Dios expresada en la ley de Dios es fuente de salvación. Y la verdadera sabiduría, amigas y amigos, consiste en sentir y practicar la palabra de Dios, que es lo más importante. No es decir unas bonitas palabras sobre Dios, sino hacer la voluntad del Padre y ser una revelación de su amor y de su presencia en el mundo. El gran riesgo del creyente, del discípulo, es que se escuche y no practique, que invoque al Señor, pero con su corazón que está lejos. Imagínese usted que enseñe la palabra, pero por su conducta la vaya desmintiendo, y puede llegar a hacer milagros, pero no llegan al corazón. Esto Jesús se lo había reprochado a los fariseos. Les decía a la gente: hagan lo que ellos les enseñan, pero no obren como ellos, porque ellos no hacen lo que dicen. Y Jesús es quien escuchó al Padre e hizo lo que Él quería. Por eso, quien oye la palabra y la pone en práctica, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues como lo hizo la Virgen, es quien construye su casa, es decir, su destino, su propia historia, sobre roca, sobre lo sólido. Y podrán venir todas aquellas dificultades que pueda haber en la vida, algunas inesperadas, otras crueles, otras más duras, pero todo eso no nos tira abajo la casa, porque está construida sobre terrenos sólidos, el terreno de la palabra que se cumple, que se guarda en el corazón. Así María, así escuchó la palabra, así la puso en práctica, así fue madre, y así es nuestra madre, la que colabora con nuestro Señor Jesucristo en nuestra salvación. Hoy, amigas y amigos, hoy nuestro Señor se acerca nuevamente a nosotros, no solo para que nos alegremos con Él, sino para que vivamos en una auténtica amistad y compromiso, de tal forma que toda nuestra vida se edifique en Él y podamos ser en el mundo un verdadero reflejo del amor de Dios que se ha manifestado por medio de su Hijo. La imagen de la roca en este tiempo de Adviento nos interpela para que en la construcción de nuestro proyecto de vida o de comunidad
No nos fiemos solo de nuestras propias fuerzas y capacidades, no, o de la firmeza de algunas instituciones o en estructuras o doctrinas, sino en Dios, que en su palabra escuchada y aceptada como criterio de vida es el único fundamento que no falla y da solidez a lo que intentamos construir. Por eso, amigas y amigos, en este tiempo de Adviento estamos llamados a ir a construir nuestra sólida esperanza, porque lo importante no es decir unas bonitas palabras sobre Dios, de verdad, sino hacer la voluntad del Padre y ser una revelación de su amor y de su presencia en todo el mundo. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos haga dignos suyos, tuyos, que sepamos proclamarte con nuestra vida, que viendo cómo nos amamos los unos a los otros, los demás nos sigan, que procuremos la felicidad plena que solo puede darnos el amor. Amén. Amén.